¿Qué tal? Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestro tema de la organización cultural del virreinato, ¿no? Correspondiente al curso de historia del Perú. Como ustedes saben, el término invasión y el término conquista son dos términos muy distintos, ¿no? No crean que significan lo mismo. Un país puede invadir a otro país, pero no significa que lo vaya a conquistar. Son dos términos distintos. Entonces, la pregunta es, ¿España o el Imperio Hispánico del siglo XVI invadió o conquistó el Tahuantinsuyo? Y la respuesta es que conquistó el Tahuantinsuyo, porque invasión es algo sencillo, es un acto en el cual un ejército llega, invade, se apropia de un territorio, hace alguna acción fortuita, alguna acción específica y luego se retira. Eso es una invasión. Pero la invasión puede ser de muchas maneras, ¿no? Ideológica, militar, civil, ¿no? Pero bueno. Mientras que la conquista es otra cosa muy distinta. La conquista también incluye la invasión, claro, pero la conquista trata de asimilar, trata de ocupar y conquistar ese territorio asimilándolo, haciéndolo suyo y trayéndolo a su lugar de origen. La conquista se trata de eso, de conquistar, de ganar un territorio para un fin o para un reino determinado. En el caso del Imperio Hispánico, no solamente que invadieron el Perú, sino que también lo quisieron asimilar a su cultura, lo quisieron pues al Tahuantinsuyo despojar de su libertad y llevarlo prácticamente a ser una provincia más de España. Esa era la misión última que tenía el Imperio Hispánico, no solamente con el Tahuantinsuyo, que luego llamaron Perú, sino también con México, ¿no? Ambos territorios en el Nuevo Mundo, en América, eran pues concebidos como parte de España. Eso es una conquista, cuando tú tratas de ganar ese territorio para ti, para asimilarlo y para que sea parte de ti, de tu país, de tu nación, de tu ideología o de tu grupo que está al mando de esa conquista. Ejemplo, eh, um, militarmente, por ejemplo, Chile nos invadió unos años, ¿no? Llegó a Lima, hizo firmar un pacto y luego se fueron. Igual Perú también invadió algunos países como Ecuador, por ejemplo, ¿no? Y luego también se fue. Es una invasión militar. Pueden ser más duras que otras, pero eso es en la práctica una invasión. A ver, España no hizo eso. España no solamente llegó, agarró lo que quiso, hizo cambios y se fue. No. España buscó ganar el territorio, ganar ese territorio en América para el reino de España. Esa es una conquista. Ahora, para ganar ese territorio no solamente es con la fuerza, sino también la mejor forma de ganarlo, eh, de ganar a esas personas, de ganar ese territorio, no solamente con la fuerza. La mejor forma siempre es ganarlos, pero con la cabeza, con la ideología. Y para eso sirven muchas herramientas, como la cultura, como la música, como la religión, por ejemplo. Entonces, el día de hoy vamos a ver la característica más importante de la cultura en el virreinato y cómo se utilizó la cultura europea para asimilar, para conquistar, para ganar a los habitantes pues del virreinato del Perú. A ver, eh, ustedes saben que durante esta época, en el siglo XVI, los europeos tenían un eurocentrismo muy marcado, eran demasiado fanáticos de su propia cultura. Para ellos, la única cultura válida en el mundo era la cultura europea. La única religión válida en el mundo era la religión europea, la cristiana. Y no consideraban pues seres con derechos y con deberes a las demás poblaciones. En esta época, para un español cristiano, un judío es alguien inferior. Un moro, como llamaban ellos a los musulmanes, era alguien pues que no tenía tantos derechos como él. Ellos estaban equivocados, pensaban en ese momento. Y hacía muchas otras culturas. Recordamos que en ese momento el mundo pues es muy distinto al de ahora, ¿no? Es un mundo fanático, intolerante y muy violento, ¿no? Ese era el mundo europeo en ese momento, en el mundo en general.
Entonces cuando los españoles terminan la reconquista en España y descubren el Nuevo Mundo, tienen en el Nuevo Mundo una gran oportunidad para difundir su cultura, difundir su religión y llevarla pues a esos lados del mundo, ¿no? Porque en ese momento eso era visto como algo correcto, ¿no? Como que es la misión que Dios les ha dado. Ellos lo interpretaban así, cuando descubrieron pues América y cuando conquistaron y crearon pues virreinatos. Entonces, ya lo habían ganado ese territorio militarmente, ya era suyo, pero ahora tenían que conquistarlo, tenían que asimilar a la población a su cultura, a la cultura europea, ¿no? A la cultura de ellos. ¿Cómo lo hacían? De muchas formas. Usaron muchas herramientas. Una de ellas fue el arte, ¿sí? El arte fue un instrumento muy importante para la conquista. ¿Por qué? Porque recordemos que en los primeros años de la conquista los indígenas no conocían la escritura europea. Así que ¿cómo podían ellos enterarse de lo que decía la Biblia, de lo que decía, por ejemplo, su religión? Tenían que ir a una iglesia y en esa iglesia ver pues todo el arte que estaba ahí, el arte cristiano, ¿no? Dibujos y pinturas y esculturas de ángeles, de Cristo, de los santos, y con la música y con la luz tenue creaba como una atmósfera increíble, ¿no? Era casi como un cine en esa época. Y muchos indígenas al ver, a sentirse impactados por este bombardeo de estimulaciones visuales, muchos de ellos aceptaban esta religión y les interesaba mucho. Y en los vitrales, en las paredes, veían a las esculturas, a las pinturas de los santos, y veían pues y aprendían muchas cosas de la Biblia sin tener que leer la Biblia, ¿no? Ya sabían toda la vida de Jesús sin leerla, veían cómo nació, cómo creció, cómo fue crucificado y todo lo que está en la Biblia, ¿no? Entonces mucha gente empezó a a pasarse a la religión, a cambiarse de religión, ¿no? Pasarse a la religión católica. Todo ello gracias a que al arte, ¿no? En esta época el arte, pues, en época colonial, el arte está relacionado, pues, con la religión, ¿no? Intrínsecamente. El arte se hace para la religión, tiene motivos religiosos. Claro, está hecho directamente por los españoles, ¿no? Otra manifestación cultural de la época fue la literatura colonial, que fue más que un instrumento para colonizar, fue una forma de difusión, de difusión, ¿no? Una forma, una herramienta para difundir las ideas que venían de Europa. Muchos escritores que ya se habían asentado aquí desarrollaron sus propias obras para difundir pues, las ideas europeas, ¿no? No solamente los temas eran europeos, los temas los cuales ellos escribían, sino también el estilo. Recordemos que en el siglo XVI se vive en XVI y XVII se vive en España la época dorada de la literatura, lo que en el siglo XVI va a ser el famoso siglo de oro, ¿no? Con escritores como Góngora, como Lope de Vega, como Quevedo, ¿verdad? Ellos van a ser un referente para para la literatura europea en ese entonces. Entonces, mucho de su estilo, mucho de esa corriente va a llegar al virreinato y van a querer imitarlo, ¿no? El barroco peruano se da aquí también. Recordemos que la corriente literaria de la época es el barroco. Ustedes saben que el barroco es una tendencia literaria que busca recargar todo con muchos adornos, ¿no? Cuando tú veas cuando algo está demasiado recargado con muchos adornos, es algo pues barroco, ¿no? Que hasta el último lugar que hay en blanco lo llena, ¿no? Ese es el barroco. Y en la literatura esto significa cuando las palabras son demasiado rimbombantes, ¿no? Cuando le ponen demasiados adjetivos y usan palabras muy extrafalarias, ¿no? Y lo llenan de muchos versos y metáforas y lo recargan todo, ¿no? Ese es el barroco, ¿no? Que se vio en esa época, ¿no? Autores importantes, por ejemplo, de la época es Amarilis, que es un seudónimo de una poetisa que le enviaba cartas a Lope de Vega, ¿no? Nunca se supo realmente quién fue Amarilis.
es un misterio, ¿no? Lo más importantes fueron Juan del Valle Caviedes, conocido como el poeta de la Ribera, y Juan Espinosa Medrano, que fueron los más grandes difusores del pensamiento europeo en el Virreinato del Perú. Había nacido en España, pero por así llamarlo, su carrera literaria se desarrolla aquí. Son los principales difusores de esas ideas europeas. Ahora, el más importante de todos los escritores del Virreinato del Perú, sin duda alguna, es el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Por qué? Porque él es el único que no solamente toma ideas ni el estilo español europeo, sino que él crea temas nuevos, él crea matices nuevos, él crea temas nuevos, ¿no? Recordemos que el Inca Garcilaso de Vega es mestizo. En él hay un mestizaje importante. Sus ancestros, por parte de madre, son indígenas y él es descendiente de un español. Incluso su abuelo es el famoso Inca Garcilaso, no, perdón, es el escritor Garcilaso de la Vega, un escritor de renacimiento en España. Entonces ya venía con una familia que se dedicaba pues a la pluma, ¿verdad? ¿Y por qué es importante este escritor, el Inca Garcilaso de la Vega? Porque como hemos dicho, él no solamente que representaba en su sangre el mestizaje, sino también en la forma de hacer su arte, en la forma de hacer sus obras. Él tomaba temas de aquí, temas peruanos, no tomaba temas europeos, sino temas peruanos, y le daba matices peruanos, andinos. Él escribe la historia del antiguo Perú, la historia de los incas, el pasado de el gran pasado peruano, ¿no? El de los incas. Él cuenta de primera mano todos los recuerdos que le vienen a la mente de lo que su madre, con pasado incaico, le contaba, ¿no? Él reconstruye y recrea muchas de las historias que nosotros conocemos muy bien, como las leyendas de Manco Cápac y Mama Ocllo, la historia de algunos incas y cómo estaba organizado el imperio. Todo eso que nosotros lo damos por sentado y que ya conocemos son gracias al Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, porque Garcilaso era un mestizo y representaba una nueva corriente de pensamiento y representaba una mezcla entre lo español y lo andino, es por eso que el Inca Garcilaso de Vega es considerado como el primer peruano. Así le llaman algunos, ¿no? El primer peruano. O también algunos le llaman el primer americano de pensamiento y de sangre, ¿no? Porque no es español, no tiene raíces europeas como estos escritores de aquí. Él tiene raíces de acá, indígenas, ¿no? Raíces indígenas y españolas. Y es esencialmente lo que somos los peruanos. La cultura peruana nace aquí. La cultura peruana es el resultado de ese mestizaje. Y como les dije hace mucho tiempo, el peruano es una mistura y constante cambio. Somos mestizaje andante, ¿no? Ve a cualquier región del país y encontrarás un mestizaje importante. Aunque tú creas que ellos son realmente autóctonos peruanos, tienen un grado alto de mestizaje. Tú ve a cualquier comunidad campesina del Perú profundo y tú puedes decir que ellos son verdaderos peruanos, pero ellos hablan español y tienen creencias occidentales, son una mezcla. El peruano por definición es una mezcla, así como Garcilaso. Perdón, perdón, así como el Inca Garcilaso de la Vega, él es un mestizo por naturaleza, por definición, y los peruanos vendremos a ser la herencia de esa cultura, ¿de acuerdo? Bueno, la música también sirvió como una plataforma de mestizaje, ¿no? Los españoles querían imponer, eso acuérdate siempre, los españoles querían imponer, pero los indígenas lo recibían y lo transformaban. Por ejemplo, de España vino el arpa, vino el violín, vino la guitarra, y acá se fusionó con otros instrumentos, como la zampoña, la flauta, el tambor, y se empezó a mezclar y salió la música propiamente peruana, ¿no? El huayno, la marinera, ¿no? Que son mezclas de instrumentos españoles con instrumentos andinos y con sonidos y ritmos andinos, ¿no? Eh, la orfebrería también, ¿no? Fue una técnica, fueron pues la técnica de cómo el oro y la plata de los Andes peruanos se usaba para algún tipo de ritual, algún tipo de ofrenda, ¿no? Todo siempre en el ámbito religioso, ¿no?
Esto es pues básicamente las manifestaciones culturales más importantes del virreinato. Recuerda que el dato para entender, o la clave para entender este tema, es que los españoles querían imponer, y lo lograron, pero siempre quedó un ingrediente indígena. Por eso que los peruanos no somos occidentales al 100%. No tenemos una cultura europea al 100%. No. Tampoco los peruanos tenemos una cultura andina al 100%. No, tampoco. Porque en el Perú no se habla quechua aymara en todo el país. Son en algunas partes. En el Perú no tenemos una iglesia pues dedicada o consagrada a los dioses andinos. Sería muy interesante, pero no es así. Nosotros somos una mezcla de eso. Y reconocer que somos una mezcla y reconocer que somos la herencia del virreinato impuesto y lo andino emergido, y que la mezcla dio como resultado la cultura peruana, entender ese concepto es muy importante para saber cuál es nuestra realidad y cuál es nuestra identidad, ¿no? Y saber que los españoles buscaban imponer y difundir sus ideas y su cultura, y lo lograron, pero en el Perú no caló eso 100%, siempre se mezcló. Acá la religión católica se mezcló con creencias andinas, la, la literatura se mezcló con la historia andina, como en Garcilaso, la música se mezcló con instrumentos andinos. Aquí todo es mezcla, chicos. Eso acuérdate y tenlo muy presente. Y el virreinato pues nos da a entender cómo surge esta mezcla, ¿no? Los europeos quieren imponer. Esto es lo que tú tienes que escuchar, esto es lo que tú tienes que leer, esto es lo que tú tienes que creer, esto es la cultura, decían los españoles. Lo tuyo no vale, lo tuyo es algo secundario. Se impuso a la fuerza esas creencias, esa cultura. Y llegó acá. Y los indígenas de esa época lo asimilaron, pero lo transformaron. Porque nunca los indígenas llegaron a ser europeizados al 100%. Y salió como resultado, ¿qué cosa? La cultura peruana. Cultura peruana que se puede definir como una mistura y una mezcla en constante cambio. Bueno, entonces hemos visto las características más importantes de la cultura en el virreinato y cómo ésta influyó en la población del virreinato del Perú en aquella época, ¿no? Bueno, chicos, ya saben que cualquier consulta me la pueden hacer en cualquier momento del día. Yo estoy para escucharles. Y bueno, nos vemos el día miércoles para Historia Universal. Hasta luego.